mi hijo que quiera estudiar y salir adelante, darle esa beca a ese hijo para que salga adelante. O sea, que llegue una persona con armas y voluntariamente, entre comillas, tienen que llegar a la reunión. Como el campesino Vicente de Dos Pueblos. El gobierno nacional, que está alejado como un autista de la realidad de la Muchos van a cambiar el tiempo. Yo llegué a vivir a la finca donde mi papá y él El arte, en cualquiera de sus formas, es un medio fundamental a través del cual se le permite al ser humano ser más sensible. Nuestros invitados al programa de hoy son artistas y maestros de arte, afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzoso en norte de Santander. Ellos, a través de la danza, el teatro, la pintura y la práctica docente, desarrollan trabajos artísticos que abordan las problemáticas sociales de la región y tratan de provocar en sus estudiantes y espectadores una reflexión. Mi nombre es Yesid Manzano. Soy declamador, poeta, director de grupo estable de teatro de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, pintor. Me conocen en el campo artístico como Kika. Tengo 48 años y soy de Ocaña. Soy Trinidad Pacheco, Bayona, nací en Ábrego, norte de Santander. Tengo 45 años, estudié ballet clásico, estudié danzas con la Universidad de Antioquia. Soy egresado de la Escuela de Ballet de Alicia Alonso en Cuba y he llegado a Ocaña hace 7 años. Mi nombre es Fabio Lozano. Yo soy un docente empotrado en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Soy oriundo de Guadalajara de Buga. Hace mucho rato me vine por las tierras de Santander y estoy convencido de que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En el año 86 más o menos se dio en Ocaña el paro en Oriente. Problemas que siempre ha vivido el Catatumbo, ese problema de los campesinos, y no tanto más de los campesinos, sino de esa comunidad vulnerable, indígenas, que han sido acosados por el mismo Estado y se vinieron a Ocaña e hicieron un gran paro nororiental. En esa época yo declamé un poema que se llama Plegaria Humana. Incluso estuvo resonando mucho tiempo por todo el Catatumbo, me ocasionó muchos problemas, incluso hasta la ida de mi tierra. Mi padre fue secuestrado aquí en Ocaña, yo tenía 10 años. A raíz de eso, mis padres les tocó irse para la ciudad de Cúcuta. En Cúcuta, a los 11 años, conozco por primera vez lo que es la danza, lo que es el ballet, y me inclino por esa bella manifestación del arte. Posteriormente me gradúo en Cúcuta, en el colegio, y viajo a la ciudad de Bogotá. En Bogotá entro a estudiar en una de las escuelas de ballet de Ana Pavlova y posteriormente ingreso al Ballet de Colombia. En el Ballet de Colombia hago todo lo que es la carrera del folclore, de la tradición, de los viajes a Europa, viajes a Latinoamérica, y pues me voy conociendo un poquito más. Hablando del arte en la zona, en esta zona de Ocaña que es tan rica y que sus cultores como que nacieran desde sus cunas ya están aprestados a ser o buenos músicos o buenos cantantes o buenos teatreros, se dan las cosechas por épocas, por generaciones.
Hacia el año 90, cuando hicimos el Festival de Teatro Universitario por primera vez en esta ciudad, nadie daba un peso por ese evento. Pero lo cierto es que durante 10 días estremecimos de tal manera la ciudad que todo tuvo que ver con ese festival y ya lo reclamaban. Naturalmente los comerciantes por sus intereses mercantiles, pero también la gente del común por sus necesidades espirituales de contar con un evento que les complacía en el alma ver escenas audaces como la del Amazonas. Tuvimos un grupo de teatro del Amazonas que hizo la mejor puesta en escena que yo haya visto en mi vida, porque era gente acostada en el escenario que al colocar una pantalla gigante quedaban como que estuvieran parados. Y fue una escena, fue una puesta en escena con una calidad óptica diferente, con una propuesta supremamente audaz para la época, y no solamente para la época, sino para la gente de donde venía. Hemos tratado de tocar puertas con el Ministerio de Cultura, con algunas organizaciones, con ONGs, pasándole proyectos, diciéndoles que el ballet es una opción de vida para los jóvenes, para los niños desplazados. Como todas las artes, el ballet y la danza sensibilizan, pero ha sido muy difícil conseguir una organización, una empresa que voltee los ojos a estos jóvenes. Hay jóvenes que nos buscan, y jóvenes desplazados, jóvenes con muchos problemas sociales, que nos buscan y nos dicen que quieren el ballet, que quieren la danza como un medio de surgir y de salir adelante. Defender la libertad de crear es una de las tareas que han impulsado estos maestros, elaborando proyectos para desarrollar el arte y la cultura en la región, brindando a través de la formación artística instrumentos indispensables para la transformación de los jóvenes marginados por la pobreza y desplazados por el conflicto armado, buscando vías para insertarlos en el medio, realizar cambios en función de mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus necesidades espirituales. Hace más de una década, unas semanas antes de su muerte, la periodista, escritora y poeta colombiana María Mercedes Carranza, muy alarmada, señalaba: no solo el terrorismo destruye, también la falta de presupuestos, la indiferencia estatal, la economía de guerra y a veces la falta de voluntad política también destruye. Todo comienza por lo más débil, o sea, la cultura. Este doloroso panorama aún se sigue expresando en toda Colombia, donde apenas algo menos del 0.05% del presupuesto nacional es destinado al desarrollo del arte y la cultura. Señor, tú haces llover, ¿verdad? Para que beban los buenos y los malos. No dejes que nos vendan más el agua, no dejes que nos cobren más la luz. Devuélvenos la luz de la esperanza, que me toque comprar el pan que como y el duro lecho que mi cuerpo abarca, que al fin mis manos trabajen con paciencia, como un deber sagrado, Señor, y no con rabia. Yo declamé en esa época en el parque principal. Había unas cámaras de prácticamente la seguridad del Estado donde se me informaba que había estado fotografiado y había estado filmado y que peligraba mi vida. Eso ocasionó de que yo me fuera como más o menos unos 4 años de esta tierra, solamente por cuidar mi vida, no porque hubiese ninguna amenaza en contra mía. El poema es escrito por un venezolano, se llama Plegaria Humana.
Enseñar ballet en Ocaña es una de las cosas bastante complicadas. En Ocaña se escucha más el vallenato que el himno nacional. Es una cosa muy difícil. Además que ven el ballet como una de las cosas de estratos muy altos, y esto pues para los jóvenes lo ven de una manera muy complicada. Hemos hecho los esfuerzos con jóvenes desplazados, jóvenes que vienen de los barrios más vulnerables de la ciudad, para tenerlos aquí y para poderlos educar, que la danza sea para ellos una opción de vida, así como la fue para mí en una época que fuimos desplazados por la violencia y fuimos desplazados por toda esa problemática social que existía y que existe aún en la región. Subsistir en este medio mercantil y ante esta problemática que siempre ha vivido el Catatumbo, considerado como zona roja, que yo la denominaría una zona de multicolores porque de roja no tiene nada. Subsistir es muy difícil porque no te puedes proyectar como pintor, no puedes construir tu propia paleta, construir tus cosas, sino que el mercado te exige tales que una foto, que un trabajo más mercantil que tu trabajo profesional. Es difícil, de verdad. El arte en general en esta región está bastante desprotegido del mismo estado como del mismo municipio. Apostarle a la cultura, al arte, el Estado no lo ve como una solución a tantos problemas, sino que invertirle a algo que es subreal, algo que sale del corazón, algo que sale de la mente. Eso no le aporta a los políticos votos. No es muy rentable para el Estado educar bailarines, educar artistas en un salón de 3 o 4 artistas, bailarines. Para el Estado es mucho más rentable educar a ingenieros que caben 40, 50 en un salón, ¿sí? Pagándole a un solo docente. En el caso del arte, no funciona, no lo ven de esa manera. El gobierno no ve que educar a un ser humano es educar a una persona sensible. Yo creo que este país necesitamos de gente sensible, gente que se conmueva con ver destruir un bosque, con ver destruir un río, con ver destruir un ser humano, un perro. Eso es lo que necesita esta sociedad. Para formar artistas y maestros en el campo del arte, se deben lograr unas condiciones de disciplina, constancia y trabajo que permitan el crecimiento creativo y procesos de desarrollo de la sensibilidad y la inteligencia. Sin embargo, la formación profesional del artista no existe en la legislación colombiana. En las escuelas y universidades, los maestros de arte, en su mayoría, por carecer de acreditación, son las cenicientas del escalafón, y las artes en general son vistas como costura opcional para los estudiantes. Los voy a remitir a 5000 años antes de nuestra historia civilizada, cuando Pisístrato, Solón y Pericles, que eran 3 reformadores importantes de la historia de la cultura griega, pensaron de que mientras que Esparta se debatía con sus guerreros en luchas intestinas, entre ellos únicamente por practicar el ejercicio de la fuerza, ellos pensaron que era más importante para la población de Atenas crearle la cultura de la fuerza, de la inteligencia, para que se mermaran las agresividades entre ellos mismos. Fue así como ellos lograron paliar la cultura que hoy conocemos como occidental
y con la cual las humanidades, las letras y las artes tuvieron su mayor estatus de ese momento. Qué bueno que los grandes gobernantes de nuestro país pudieran entender que la cultura es la anestesia de la agresividad latente e implícita en el ser humano. Que un niño con una guitarra debajo del brazo jamás tendrá la opción de agarrar un fusil para matar a otro de manera indolente. Si esto se le canaliza como política de Estado, la cultura va a ser el remedio eficaz para lograr que nuestra violencia pueda lograr ser superada para las generaciones futuras. ¿Cómo afecta todo este problema social y conflicto que tenemos en la región al ballet y a la danza? Quiero contarles dos experiencias que fueron y que marcaron para mí marcó mucho en toda mi vida como pedagogo. En esos días se estaba dando el paro campesino del Catatumbo y nosotros pues las clases normalmente en horas de la mañana y en horas de la tarde. En esos días del paro al estudio de ballet no se acercaron ningún niño, ningún joven a clases. Todos tenían miedo a venir a las clases. Los papás no dejaban a sus estudiantes aquí porque como estábamos muy cerca al conflicto, que de pronto se metían y que de pronto hacían estragos mientras nosotros estábamos en clase. Eso marcó mucho porque yo les decía a los papás, el arte sensibiliza, el arte es parte de la cultura y no podemos dejar de hacer cultura y dejar de hacer arte porque hay una manifestación o porque hay una protesta cerca de aquí. De todas maneras, fueron días, fueron semanas donde no pudimos dictar clases a los estudiantes porque no venían por la protesta. Una vez fue árbol, y como árbol y siendo parte de esa naturaleza, y como la naturaleza está viva y tiene un montón de sonidos y armonías, entonces se conjuga entre esa naturaleza o vuelve a esa naturaleza ese instrumento como hombre creador y como esa imagen de que el arte hace parte de esa naturaleza del ser y del sonido. Hay un proyecto bellísimo que se ha querido hacer en el estudio de ballet y es recoger a los jóvenes que han sido maltratados por la violencia, hacer un colectivo con ellos y expresar y que ellos expresen ese dolor y ese maltrato que la sociedad y que el sistema les ha dado. Son jóvenes de las comunas, jóvenes de los diferentes barrios alrededor de Ocaña, donde han sido maltratados, señalados por no entender su forma de pensar. Hemos querido reunirlos, hacer un colectivo, hacer un ejercicio de expresión corporal rítmica, donde ellos puedan decirle a la sociedad qué es lo que quieren y qué es lo que sienten. Esto puede ser contraproducente
para las personas que lo vean, porque es una manifestación de dolor y rechazo a la sociedad. Hacer este tipo de proyectos requiere de un trabajo extra, de un tiempo extra de cada uno de los que participen en el colectivo. Pero es un aporte a la sociedad, un aporte a la ciudad, un aporte al departamento, para que susciten nuevas manifestaciones del quehacer diario y de la expresión danzaria en el municipio. Si la vida me diera la oportunidad de cambiar la situación del conflicto que vive el Catatumbo, yo creo que la apuntaría a educar al niño desde la parte artística, desde la parte cultural, para crear en ellos ese sentido de pertenencia por una región que necesita hombres sensibles, y solo el arte ha hecho eso en los hombres, no desde ahora, sino desde el comienzo de la historia. El arte, lo que es la poesía, lo que es la pintura, lo que es el teatro, lo que es la música, siempre ha estado como ese eje que ha conducido al ser humano al cambio. Las grandes cosas que se han dado, los grandes hombres que han cambiado el mundo, siempre han tenido esa parte sensible por lo artístico. A pesar de los inconvenientes, los rechazos y la escasez de presupuesto, personas como Trinidad y Yesid le siguen apostando a ayudar a los jóvenes desplazados por la pobreza y la violencia a expresarse, es decir, expresar hacia afuera lo que llevan por dentro, decir quiénes son y cómo se sienten, a desarrollar confianza en la vida, saber que pueden ser incluidos en ella, que tienen derecho a sentir, pensar y actuar sin ser estigmatizados, y que pueden confiar en que hay un lugar y un espacio para ellos en este mundo. Yo quiero dejar como mensaje que la danza, que el ballet, es una manifestación de amor, de entrega corporal. Que el que hace danza, danza la vida. Que el que hace danza expresa, siente, se vuelve sensible. Estamos en una sociedad donde necesitamos que dancen, que se vuelvan sensibles, para que amemos lo que tenemos, para que amemos esta hermosa tierra, para que amemos este hermoso planeta. Y siempre termino diciéndoles, la danza es el medio, es el conducto, es la expresión donde los seres humanos podemos seguir viviendo y disfrutando de este espacio de tierra, de este espacio de planeta, donde podemos expresarnos y que dance la vida. Tú multiplicaste el pan, Señor, ¿por qué no alcanza? Seres humanos se acuestan sin comer mientras la noche taciturna avanza, y a otros les sobra el pan, Señor. Lo botan, lo despedazan, lo malgastan. Hay niños que duermen en las calles por falta de un hogar y de una casa, y en casa del ministro vive un perro que tiene colcha, cabecera y sábana.